Bienvenidos chicos de octavo grado a la clase de Biblia. Estamos ya miércoles 10 de marzo, listos para continuar aprendiendo, ¿verdad? No solamente en las demás materias seculares como es matemática, lenguaje, ciencia, sino que también aprendiendo de la palabra de nuestro Dios. Y por eso llevamos a cabo esta materia, ¿verdad? De Biblia, porque eso tiene que ir de la mano, tiene que ir a la par el aprendizaje y crecimiento, ¿verdad? No solo académico, sino que también espiritual, porque esto nos va a ayudar muchísimo para el futuro de cada uno de ustedes, ¿verdad? Que puedan tener éxito en sus vidas, ¿verdad? Y puedan prosperar también. Esto va a ayudarles muchísimo, ¿verdad? El aprendizaje y también la práctica de lo que aprendamos. Así es que espero que usted esté emocionado, y que no haya perdido ese ánimo de seguir aprendiendo, aunque sea así desde casa. Esperamos que pronto, ¿verdad? Regresemos al colegio y puedan ustedes estar presencial. Eso es lo que no solamente ustedes lo anhelan, sino que nosotros como maestros también quisiéramos estar con ustedes, ¿verdad? Presencial y de esa manera poder enseñar mejor, ¿verdad? Pero bueno, Dios lo ha permitido de esta manera y por el momento continuamos de esta manera aprendiendo. Así es que vamos a continuar, pero para eso vamos a tener un tiempo de oración. Recuerde que siempre lo debemos hacer, mayormente en esta clase. Vamos a tomar este tiempo de oración. Así es que vamos a orar en esta hora. Señor Jesús, te damos las gracias por darnos esta oportunidad en esta mañana. Gracias porque tú eres grande, Señor, y tú nos has guardado, nos has dado la protección necesaria para cada uno. Ahora te ruego y te pido por cada uno de los alumnos de octavo grado, que seas tú, Señor, que les proveas a sus padres todo lo que ellos necesiten, sus hijos, para que puedan suplir. Pero también, Señor, te pido que puedas darles sabiduría para que puedan adquirir conocimiento, entender cada clase, de cada materia, y de esta manera, Señor, prepararse. Ayúdanos a nosotros como maestros también a poder desenvolver cada tema que damos y que podamos dar todo lo mejor que tengamos. También, Señor, queremos que nos protejas en todo momento, especialmente de este asunto del virus, que tú, Señor, pues nos protejas, nos guardes y nos mantengas siempre, Señor, con el entusiasmo de seguir aprendiendo de tu palabra y también, Señor, pues pensando que un día estaremos contigo por toda la eternidad. Gracias por este momento y te pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, ok, ahora ya que tuvimos este tiempo de oración, espero que usted también haya orado. Estoy seguro que más de alguno no hizo su oración, pero recuerde que Dios está ahí donde usted está aquí conmigo, pero también está ahí con usted. Y si usted no tomó el tiempo para la oración, pues usted se lo ha perdido, ¿verdad? Usted debería de haber hablado con Dios. Muy bien, ahora vamos a tomar el tiempo de un canto y el canto que vamos a entonar ahora es Cada día con Cristo. Ese es el que vamos a cantar y no le vaya a poner pausa y adelantar, sino que usted cante junto conmigo también, ¿verdad? Este coro Cada día con Cristo. Cantamos. Cada día con Cristo me llena de perfecta paz. Cada día con Cristo le amo más y más. Él me salva y guarda y sé que pronto volverá. Y vivir con Cristo más dulce cada día será. Y vivir con Cristo más dulce cada día será. Qué bueno recordar que Cristo está en mí, mora en nosotros, y eso debe de producir gozo, alegría, ¿verdad? Felicidad al saber que Él, en todo lado donde yo estoy, Él está conmigo. Estoy seguro que alguno de ustedes está solo en casa. No está su papá, no está su mamá, no hay nadie, solamente usted está con su teléfono revisando, ¿verdad? La clase, viendo la clase, por rato viendo otra cosa, probablemente, pero Dios está ahí. Si usted está haciendo algo que no es correcto, tenga mucho cuidado porque Dios está ahí con usted.
y Él está viendo lo que usted también está mirando o haciendo. Por lo tanto, ¿verdad? Usted debe de tener ese cuidado y también, ¿verdad? Saber que tampoco no debe de tener temor, miedo, porque Dios está con usted y Él le ama y está allí para guardarle y protegerle. Muy bien, vamos entonces a continuar con la clase que dejamos nosotros, ¿verdad? Recuerde que iniciamos el tema, ¿verdad? Mi lugar en la mezcla cósmica, ese es lo que estuvimos viendo, vimos 2 puntos, ¿verdad? Vamos a hacer un pequeño repaso, una retroalimentación de la clase pasada y luego vamos a continuar y espero que hoy terminemos con este tema y ya la próxima clase que corresponde con mi persona, iniciemos un nuevo tema. Así es que vamos a continuar. Ponga usted ahí en su cuaderno la fecha y después de haber puesto usted la fecha, ponga ahí continuación, ¿verdad? Y vamos a ver el punto número 3. Pero antes de continuar el punto número 3, vamos a hacer un pequeño repaso y es realmente sobre lo que vimos de la mezcla cósmica o mi lugar en la mezcla cósmica y vimos la manera que no sucedieron las cosas, por ejemplo, como es en la evolución, pues ya que esto no hay ninguna evidencia. Siempre cuando se trata de alguna de estas teorías, siempre se dice que fue así, dicen que fue de esta manera, se supone que es así, nunca hay una certeza, una seguridad cómo fueron las cosas. Por ejemplo, el asunto del Big Bang. Siempre hay esta teoría, se dice, y usted puede investigar y buscar, nunca hablan con certeza, esto sucedió así. Algunos dicen, se supone que hace millones de años, pero vea la palabra cómo se supone, se dice, se cree, pero no hay una seguridad, por ejemplo, como cuando allá dice en Génesis capítulo 1, y creó Dios, una seguridad, una certeza, y creó Dios al hombre, a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. No hay duda alguna. En Juan capítulo 1 dice que en el principio era el verbo. No dice que tal vez era él. O dice, en el principio se dice que era el verbo. No, en el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios. Y el verbo dice, era Dios. Este era en el principio con Dios. Y hablando del verbo, verbo es una palabra. Por ejemplo, correr, saltar, caminar. Ese es un verbo. Entonces, verbo es una palabra. Por lo tanto, el verbo es la palabra de Dios, por supuesto. En Juan capítulo 1, versículo 14, nos dice que y el verbo se hizo carne. Es decir, que esa palabra de Dios se convirtió en carne. ¿Y quién es que se convirtió en carne? Nuestro Señor Jesucristo. Pues ahí lo dice el verso 14. Y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces sabemos que hay una seguridad cuando vemos sobre la creación de Dios, que Él creó todo. Por lo tanto, cualquier otra teoría queda nula, queda vacía. La evolución, el Big Bang y cualquier otra teoría que podemos mencionar, no hay ninguna evidencia para que nosotros le podamos creer. El universo muestra un diseño inteligente. No es algo que sucedió como un accidente, no. El universo podemos nosotros ver que ha sido diseñado inteligentemente, porque todo ayuda a lo demás. Por ejemplo, los árboles, la fotosíntesis, eso da vida. Si no hubiera árboles, no hay vida. Recuerde que es lo que produce, ellos absorben el dióxido de carbono y luego expulsan el oxígeno, lo que usted y yo inhalamos. Y de la misma manera nosotros inhalamos el oxígeno, ¿verdad? Se llena de los pulmones de oxígeno, el oxígeno lo recoge la sangre y ese oxígeno que la sangre recoge lo manda a todo nuestro organismo para las células y órganos que lo necesitan y luego el desecho de las células
es el dióxido de carbono, y la misma sangre se encarga de regresarlo a los pulmones y luego es lo que nosotros exhalamos, ¿verdad? Inhalamos oxígeno y exhalamos dióxido de carbono. Las plantas lo absorben, el dióxido de carbono, y lo transforman otra vez en oxígeno, lo que usted y yo estamos otra vez inhalando. Entonces todo lo que ha sido creado inteligentemente, porque eso ayuda una cosa con la otra. El sol, la luna, la tierra, etcétera. Todo lo que nosotros vemos y tocamos ha sido creado por Dios y ha sido diseñado inteligentemente. Eso es lo que vemos, ¿verdad? Algunos puntos, ¿verdad? Que vimos. La historia, vimos también que la historia y la ciencia y la arqueología apoyan 100% a la creación que nosotros conocemos, que está escrita en la Biblia. Estas tres cosas, la ciencia, la historia y la arqueología, apoyan 100%. Si alguien se cree que es científico y no cree la creación, pues el tal no lo es, porque realmente debería de aceptarlo, porque la ciencia apoya 100% lo que dice la palabra en cuanto a la creación. Luego vimos también en Salmo 19, vimos la manera en que sucedió, que Dios creó todo, que Dios tiene un propósito y plan para todo lo que Él ha creado. No solamente lo creó, como acabamos de ver, lo que es las plantas. El sol es de muchísima importancia para las plantas como para nosotros también. Vitamina D, si no me equivoco, para nosotros el cuerpo tiene el sol. Entonces, todo lo que Dios ha creado tiene un propósito y un plan para ello. Para todo hay propósito. La creencia de que Dios, su creencia sobre la creación va a determinar también su sistema de valores, según vimos, y que nosotros no somos ningún accidente. Al contrario, Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Muy bien, ahora después de que usted puso continuación, ahora vamos al punto número 3. Punto número 3, si puede escribir ahí el punto número 3, el principio del destino, o puede ser el principio del propósito para nosotros. Destino, nosotros lo estamos tomando, ¿verdad? Esta palabra destino, pero en sí, ¿verdad? Es mayormente como el propósito, ¿verdad? Que Dios tiene para nosotros. Dios tiene un propósito eterno que es más grande que el tiempo. Vamos a usar nuestras Biblias porque usted debería de tener ya su Biblia allí, y vamos a Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1 lo encontramos, ¿verdad? Después de Gálatas, encontramos ahí a Efesios. Y nos dirigimos en el capítulo 1 de Efesios. Efesios capítulo 1. Si ya lo tiene, puede dirigir su vista al versículo 3. Efesios capítulo 1, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió Él antes de la fundación del mundo. Ni por cerca habíamos nacido, ni nuestros padres, ni nuestros abuelos, ni nuestros bisabuelos, ni había nacido, pero ni Moisés. Antes de la fundación del mundo, dice que Él ya nos había escogido. Es decir, ya había un propósito para usted y para mí, antes de la fundación del mundo. Vea, qué especial somos, ¿verdad? Para nuestro Dios. Dice, según nos escogió Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Ahí podemos ver ya el propósito de Dios para nuestra vida, que seamos santos y sin mancha delante de Él en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. ¿Por medio de quién? De Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Y ahora nos toma como hijos. Eso lo dice Juan capítulo 1, versículo 12. En el 11 dice que a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Es decir, que Él vino a predicar a los judíos, a los judíos. Pero dice que los suyos no le recibieron. En el verso 12 dice, mas a todos los que le recibieron, donde ya incluimos nosotros, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces ahora nosotros somos adoptados como hijos suyos.
por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza. Vea cuántos propósitos vemos en estos versículos. Usted debería de ir subrayando ahí cada uno de estos propósitos. ¿Para qué? Él nos ha elegido, nos ha apartado desde antes de la fundación del mundo. Bueno, lo vimos para que seamos santos, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de la voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Entonces, estamos mirando que Dios tiene un propósito eterno que es más grande que el tiempo para cada uno de nosotros. Mire qué especial para nosotros el saber que estamos aquí en la tierra, no solo por estar, no solo por vivir, no solo por pasar el rato, no solo por pasar el día, a ver qué nos pasa este día, a ver qué hacemos hoy. No, hay un propósito. La diferencia es que nosotros muchas veces no estamos en el propósito nuestro. Por ejemplo, como el lapicero, ¿verdad? Ha sido creado con un solo propósito de escribir, ¿verdad? No importa la persona que lo tome, ¿verdad? Y luego escribe. Y puede hacer bonita letra a una gente y luego letra fea. Pero el propósito del lapicero es para escribir. Nosotros podemos utilizarlo para otras cosas, podemos utilizarlo, ¿verdad? Para abrir hoyitos en papel, algunos, ¿verdad? Para rascarse la oreja, ¿verdad? Entonces hay diferentes cosas que pueden utilizarse, pero no es el propósito. Entonces muchas veces nosotros estamos afanados o estamos haciendo tal vez algunas cosas que tal vez no es el propósito propio por la cual estamos en la tierra, sino que estamos quizás enfocados en otras cosas. Luego continuamos, ¿verdad? Siempre bajo el punto 3 que estamos mirando, que el principio del destino o del propósito. Dios tiene un propósito eterno para cada uno y Dios hizo a nosotros o nos hizo a nosotros para cumplir su propósito, no nuestro propósito. Porque eso es lo que a veces nos confunde. Pensamos que el propósito de Dios es mi propósito, lo que yo quiero. Y no es así. Por eso muchas veces nos equivocamos. Porque nosotros pensamos que mis anhelos, mis deseos son el propósito de Dios. Y no es así. Y estamos ahí siguiendo el propósito mío sin darme cuenta que no es el propósito de Dios. Jeremías capítulo 1. Vamos a ver allí Jeremías capítulo 1. Y mire lo que nos enseña el versículo 5. Jeremías capítulo 1, versículo 5. Mire lo que dice Jeremías 1:5. Antes que te formase en el vientre, te conocí. Está hablando Dios a quién? A Jeremías, al profeta Jeremías. Antes que te formase en el vientre, te conocí. Y antes que nacieses, te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Vea cómo dice aquí. Antes que él naciera, dice el verso 5, antes que te formase en el vientre, ya te había conocido. Antes de eso, dice el versículo, que lo había dado como profeta a las naciones. Ni había sido formado en el vientre y ya era profeta para Dios, ya era profeta. Entonces hay un propósito para nosotros. Dios nos hizo para cumplir su propósito, no nuestro propósito. Mire Salmo 71, Salmo número 71. Vamos a ver otra cita por ahí. Salmo número 71. Mire lo que está enseñándonos ahí. Salmo 71, 6. Dice la palabra de Dios: en ti he sido sustentado desde el vientre. Está diciendo aquí, en ti he sido sustentado desde el vientre. De las entrañas de mi madre, tú fuiste el que me sacó.
de ti será siempre mi alabanza. Qué bueno reconocer que Dios, desde antes que nos formase en el vientre de nuestra madre, ya estaba el propósito para nosotros. Él ya sabía que nosotros íbamos a nacer. Él ya sabía quién iba a ser Helio, Isaí, Arias, Castro. Él ya sabía. Él ya sabía que quién iba a ser cada uno de ustedes. Ya lo sabía. Es más, y ya hay un propósito para cada uno de nosotros también. Entonces debemos de sentirnos dichosos en ese punto. Isaías 49, estamos ahí cerca, mire, Isaías 49. Veamos allí en nuestra Biblia, Isaías 49 y el versículo 5. Isaías 49 y el versículo 5 dice: ahora pues, dice Jehová, el que me formó desde el vientre para ser su siervo. Mire, aquí el profeta Isaías reconocía, sabía que Dios, antes de formarlo en el vientre, ya lo había elegido para que fuera su siervo. Lo leo nuevamente. Ahora pues, dice Jehová, el que me formó desde el vientre para ser su siervo, para hacer volver a él a Jacob y para congregarle a Israel, porque estimado seré a los ojos de Jehová y el Dios mío será mi fuerza. Eso es importante que usted y yo reconozcamos también, que Dios nos ha elegido desde el vientre de nuestra madre con el propósito de servirle a Él, de ser su siervo. ¿Está sirviendo usted a Dios? Ese es uno de los propósitos por los cuales hemos sido formados y por los cuales estamos aquí en la tierra, pues, para servirle, agradarle a Él con nuestra vida. ¿Está agradando usted a Dios? ¿Está sirviendo al Señor? Quizás nos está faltando mucho. Estamos enfocados en otras cosas. Muchos jóvenes están enfocados en los juegos, están enfocados en los videos, en tanta cosa que está saliendo hoy. Estamos más enfocados en eso que en el propósito real por la cual estamos aquí en la tierra. Porque se mira, pues. Ahorita usted ya está cansado con la clase y no hemos llegado pero ni a 30 minutos y ya quizás podría estar, ay, ya se está tardando mucho el profe, ya tendría que ser menos tiempo, pero puede pasar horas en algún juego o viendo tantas cosas que no tienen provecho y que no son el propósito de Dios para nuestra vida. Vea cómo el enemigo está ganando ventaja en nuestra vida. Debemos nosotros batallar en eso y pensar y ver los versículos que estamos mirando, que desde el vientre de nuestra madre Él nos ha formado, nos ha llamado con un propósito, y una de ellas es para servirle a Él. Vamos a ver Gálatas capítulo 1. Mire, Gálatas está después de Corintios y ahora nos dirigimos a Gálatas capítulo 1. Gálatas capítulo 1. Y mire lo que dice el versículo 15 de Gálatas capítulo 1 y el verso 15. Pero cuando agradó a Dios, vea, cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Está diciendo el apóstol Pablo en cuanto al llamado al ministerio. Él reconoce que ya Dios lo había apartado desde el vientre, lo había apartado para que predicase a los gentiles. Él sabía cuál era el propósito de Dios para él. ¿Sabe usted cuál es el propósito para usted? Para su vida. ¿Ya sabe cuál es? Bueno, ya sabemos que uno de ellos es para servirle. Espero que usted también lo sepa también. Romanos capítulo 8. Otra cita ahí, ¿verdad? Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Y mire lo que dice el verso 28. Romanos capítulo 8, verso 28.
Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Oiga bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Ver el verso 29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Otro propósito, no solo servir, sino imitar a quién, a nuestro Señor Jesucristo. Por eso dijo, sed santos como yo soy santo. Debemos nosotros imitar. Así como dijo el apóstol Pablo, ¿verdad? Que seamos como Él, así como Él es de Cristo. Entonces estamos viendo en este punto número 3 el principio del destino, que Dios tiene un propósito eterno para nosotros más grande que el tiempo, y Dios nos hizo a nosotros para cumplir su propósito, y también Dios diseñó su propósito antes de la creación del mundo. Mucho más antes, Él ya había creado nuestro propósito. Mucho antes de la creación del mundo, no digamos cuando nacimos o cuando nos formó en el vientre de la madre, mucho más antes de la creación del mundo, Él ya había fijado el propósito para nosotros. Mire qué importante eso también. Muy bien, vamos entonces a llegar a la conclusión de esta clase por hoy. Espero que usted y yo hayamos aprendido un poquito, ¿verdad? Vamos a dejar un poco para la siguiente clase y vamos a ver en la próxima clase, ¿verdad? Algunas citas bíblicas sobre el propósito de Dios para nuestra vida y cómo nosotros podemos aprender también con eso. Ahora voy a explicar un poquito lo que es la tarea que usted va a realizar para la próxima clase, que es para el próximo miércoles. Usted va a hacerlo, ¿verdad? El próximo miércoles usted va a presentar esta tarea. La recomendación es que lo haga este día y este mismo día usted pueda subirlo. Antes de explicar la tarea, quisiera recordarle algo muy importante. Usted, después de haber tomado notas en esta clase, usted debería de tomarle capturas y subirlo a la carpeta de clase. Porque al no hacerlo, usted está perdiendo una nota. Usted está perdiendo cierto porcentaje de su nota final. Entonces, al final usted va a ver, no, pero es que yo me saqué 10 en el examen. Sí, pero no mandó captura de que usted tomó notas en su cuaderno, entonces perdió cierta ponderación. Entonces usted necesita tomar capturas de su clase y luego subirlas a la carpeta de clases. Y lo que voy a explicar ahorita, eso sí, lo va a subir a la carpeta de tareas. Tenga mucho cuidado con eso. Muy bien. Es fácil lo que es la explicación de la tarea. Lo que usted va a hacer de tarea es solamente, usted puede utilizar lo que es la Biblia solamente. Usted puede utilizar también una concordancia o también puede usar Google, el Internet. Usted puede utilizarlo también, no hay problema. Solo que hay que tener mucho cuidado con las fuentes de información donde buscamos esta tarea, ¿verdad? Muy bien, ¿qué es lo que va a hacer usted? Usted va a hacer una lista de 10 referencias bíblicas, es decir, 10 versículos bíblicos que hable sobre nuestro propósito, sobre el propósito de Dios para nuestra vida. Eso es lo que usted va a buscar, ya sea en la Biblia o en Google, o va a buscar también en una concordancia. Usted puede buscar sobre la palabra propósito y usted va a ir eligiendo cuál de esos versículos son los más apropiados que está hablando en cuanto a mi propósito, ¿verdad? El propósito que de Dios tiene para mi vida. Entonces eso es lo que va a hacer la lista, y luego le toma capturas y lo sube a la carpeta de tareas. Muy bien, eso es todo por esta clase. Esperamos vernos la próxima. Recuerde que la otra semana estará enseñando nuestro hermano Denis. Él va a estar enseñando la próxima semana y hasta la siguiente nos corresponde ya lo que es la siguiente clase, o más bien dicho, ¿verdad? La terminación de este tema. Muy bien, que Dios les bendiga y esperamos vernos pronto, ¿verdad? Y si no, pues mientras tanto estaremos continuando por clase de video. Que Dios les bendiga.